La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, versión virtual. A todos los amigos y amigas que nos están sintonizando, bienvenidos. Es un honor tenerles con nosotros. Venimos en los últimos tiempos de compartir en reunión familiar hablando de un tema trascendental para el cristiano: la oración, la intercesión, el gemido, el clamor y la importancia de velar en estos tiempos tan difíciles. Hemos afirmado que hay dos variables fundamentales que podemos decir son dos disciplinas claves para el cristiano de hoy, para el cristiano de mañana, para el cristiano de tiempos complicados. Número uno, la disciplina de la comunión con el Espíritu Santo y la disciplina de la oración con la Divina Trinidad. Hoy vamos a hablar sobre velando con todo en los últimos tiempos, clamando con todo en los últimos tiempos. Y mira lo que dice el texto en Cantar de los Cantares, versículo 2 del capítulo 5. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Hablando sobre la importancia de velar, hablando de la importancia de estar en comunión, hablando de la importancia de estar juntos unos con otros. Velando en los originales, sobre todo en los originales griegos. Por ejemplo, krateó, velando en los originales, prevalecer, estar firmes en oración. Gregoreo es el concepto de mantenerse despierto, porque hoy en día hay mucho cristiano que se mantiene dormido. Agrauleó, alojarse en un redil, en un campo y estar allí cuidando y protegiendo las ovejas. Agruponeo, vigilantes, estar vigilantes. Nefó, vigilancia moral, vigilancia ética, vigilancia en todo ese sentido. Y nefó, volverse sobrio, estar sobrio, porque muchos hoy en día no están sobrios y cuando despiertan de su soñolencia, de su licor, de sus cosas, ¿y qué pasó? Y preguntan qué ocurrió, porque nunca fueron conscientes de lo que sucedía mientras no eran sobrios. Pues aquí están los originales utilizando más de 6 adjetivos, de 6 conceptos sobre la importancia de velar en últimos tiempos. Vamos a mirar el concepto de vigilar en 3 personas en el Nuevo Testamento: Jesús, Pablo y Pedro. Para Jesús, ¿qué es vigilar? Mire lo que dice Mateo 24:38 en adelante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, el uno estará en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor a pedirles cuentas. Velen, velen. Y Jesús utiliza 3 ejemplos: Noé, los que están en el campo trabajando o los que están en un molino trabajando. Jesús compara su segunda venida con la distracción y la ignorancia de la época de Noé. No es malo casarse, no es malo darse en casamiento. El problema es desconectarse del mundo espiritual por estar en la fiesta, por estar en la farra, por estar en distracciones que lo desconectan a uno de su Creador, de su Padre eterno. Ese es el problema. Seremos arrebatados, y el original para arrebatamiento es paralambano, de la erradicación de personas de la tierra en juicio cuando tenga lugar la venida del Hijo del Hombre. Y como la hoz que se mete para tomar la siega, así también el Señor le dirá al Padre que meta su hoz a Jesús para recoger a todo su pueblo y arrebatarlo en las nubes.
Jesús nos pide allí en Gregoreo, que es de mantenerse despierto, vigilar y velar y vigilante, que velemos, ¿sí? Que es interesante que en el día uno puede estar muy despierto velando, pero en la noche el cuerpo puede estar durmiendo, pero a veces es tanta la comunión con Dios que el espíritu vela, el espíritu intercede, el espíritu medita, como esperando la novia a su novio en las nubes. En tiempos atrás, estas palabras no tendrían la fuerza que tiene hoy, ya que vemos las señales del sermón de Jesucristo de San Mateo 24, cumpliéndose al pie de la letra, y en cualquier momento su venida será una sorpresa. Es decir, preguntaron los discípulos a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. Y Jesús les dijo, cuando suceda todo esto que está pasando hoy, estad atentos porque mi venida está cerca, como ladrón en la noche, como cuando llovió en Noé, y así sucesivamente. Los que predicamos sobre la segunda venida de Cristo sonamos como muy raros, sonamos como si fuéramos lunáticos, como si estuviéramos hablando de algo que no tiene aplicación en esta era modernísima, que hoy en día se le cree más a un celular, a una tablet, a un computador, que a lo espiritual. Pero lo mismo pasó con Noé, y no la boca a los escépticos. Creo que estamos al portas de que los escépticos queden con la boca cerrada cuando Cristo lleve su iglesia para las bodas del Cordero. Velen pues, dice Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónicas en el capítulo 5, versículos 2 al 8. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de hecho duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo de evangelismo, de justicia. San Pablo compara la segunda venida de Cristo como un atraco a medianoche o el pacto de una mujer, el parto de una mujer, circunstancias muy peculiares con características muy singulares, ¿sí? Un atraco en la noche nos coge dormidos y eso no nos da tiempo de nada. El parto de una mujer cuando los dolores empiezan tampoco da tiempo de nada. Lo que fue, fue. Me llama la atención que cuando estos gigantes hablan sobre la velar, sobre la oración, sobre la intercesión, casi siempre van de la mano de tiempos finales o del rapto de la iglesia. Solo el mero hecho de que Cristo va a venir por su iglesia es suficiente motivo para velar, orar e interceder. Hay una paz y seguridad que los hombres nos plantean de muchas formas, que es tenebrosa, oscura, que puede afectar y distraer a los que vigilan su venida. Pablo nos plantea una característica de estos últimos tiempos, y escuche esto. Los políticos, los científicos, esta gente que nos vende ideas de un mundo mejor, nos dicen que vamos a tener una paz espectacular, que ahora sí llegó la paz, que ahora sí vamos a vivir en paz, cuando es todo lo contrario. ¿Y qué estamos escuchando en las noticias hoy en día? Cada que se sube un político de presidente, de gobernador, de senador, de alcalde, paz por aquí, paz por allá, y mentiras que es paz, 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 paz. Entonces es interesante esa característica. Los que realmente velan se mantienen en la luz, son sobrios, se visten con la coraza de fe moral y el amor benevolente y con el yelmo del placer y la seguridad de nuestra liberación salvadora por la eternidad.
La fe moral, la fe pistis, la fe doctrinal, la fe emuná de firmeza, de fidelidad, es lo que más fuerza nos da para velar, para orar, para estar sobrios de día, de noche, porque que quede claro, cuando Cristo venga por su iglesia, medio mundo estará de día y el otro medio de noche. O sea que no es solamente velar de noche, de día también hay que velar. La fe pistis doctrinal y el amor ágape del Padre sobre nosotros es vital y garantía para poder vigilar y ser arrebatados en las nubes por el novio celestial. Ya vimos lo que es velar para Jesús. Ahora acabamos de ver lo que es velar, vigilar para Pablo. Veamos qué es velar y vigilar para Pedro. Vamos a observar. Y es en primera de Pedro 5, 6 al 10 que Pedro se deja venir con una letanía tan profunda sobre el tema. Yo quiero decir aquí algo importante. Con Pedro nosotros hemos sido muy injustos en la tradición cristiana, en la tradición religiosa, porque nos vendieron la idea de que, Pedro, un simple pescador, Pedro, un simple hombre de mar. No, eso no es verdad, porque en la cultura israelita, todo chico de 12 años de edad, todo varoncito de 12 años de edad, ya era bachiller en sagrada teología. Bachiller en teología, entendía el Antiguo Testamento, entendía la Torá, la comprendía, la recitaba, más todos los principios y sabiduría de la cultura israelita. Ya sabían también un arte, sabían defenderse en la vida porque habían aprendido artes. Y parece ser que lo que tenía Pedro no era una barquita y de pipiripao para pescar, no. Seguramente era un empresario de la pesca con varias barcas, con varios trabajadores. ¿O con qué creen ustedes que la familia de Pedro se sostenía mientras él salía con Jesús a hacer viajes misioneros? Normalmente los discípulos volvían en invierno a darle vuelta a su familia como estaba. Pedro nunca dejó su familia, Pedro nunca los decepcionó, porque entonces con qué autoridad Pedro iba a decir allá en sus cartas, maridos, cuiden y amen a sus mujeres como a vasos más frágiles si él la abandonó. Ese chistecito de que Pedro abandonó la familia no es verdad. Él estaba pendiente de su economía, de sus necesidades, estaba en comunicación, seguramente no por celular, pero sí por cartas. Y lo más tremendo era que Pedro era una persona preparada, era un empresario para que recuperemos ese espacio con Pedro. Y si no, mire cómo escribe sobre la importancia de vigilar o velar. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ustedes creen que esto lo va a escribir un simple pescador que a duras penas sabía leer y escribir? No, señor. Esto lo escribió un bachiller en teología, un hombre temeroso de Dios, un hombre, un empresario de la pesca y lleno del Espíritu Santo por el Pentecostés. La humillación espiritual es la mejor actitud para esperar a Jesús en las nubes. Humillarnos, caer de rodillas, postrarnos, caer en tierra para humillarnos, para gemir delante de Dios. La ansiedad material es un gran distractor que puede hacer daño en el cristiano para esperar a Cristo en su venida. Lo dice un empresario de la pesca. Lo dice una persona que perfectamente era de estrato medio para la época de Jesús, para la época de Pedro. La ansiedad material nos puede distraer, ocuparnos en cosas materiales, que la plata, que los servicios, que la salud, que el estudio, que el carro, que la cuota, que las deudas. Y va uno a mirar y el tiempo para orar, nada. El tiempo para velar, nada. Y dice Pedro, ojo con la ansiedad.
No permitan que en la ansiedad nos quite la oportunidad de velar. Un león anda suelto devorando todo cristiano que no vigile y se defienda con oración intercesora y que gime en el espíritu. Pedro compara a la serpiente antigua con un león y él sí que sabe las veces que ese león logró rayarlo, logró morderlo, porque el pobre Pedro sufrió momentos muy difíciles, pero eso también lo formó para ser un grande de las columnas de la iglesia primitiva. Hay que estar firmes en la sana doctrina para resistir a la serpiente antigua. ¿Con qué se defendió Jesús cuando fue tentado después de que ayunó en el desierto? ¿Con qué se defendió Jesús? Con un palo. ¿Con qué se defendió Jesús? Con una pistola de balines. ¿Con qué se defendió Jesús? ¿Con un machete? No, Jesús se defendió no solo con el ayuno y la oración, sino citando Biblia. Le citó varias veces el libro de Deuteronomios a la serpiente antigua y le ganó Jesús a la serpiente, al león, le ganó esa batalla, esa lucha y nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Debemos aceptar la invitación personalizada de Jesús a su gloria eterna. Él nos invita personalmente a su casa, a sus moradas. No hagamos por debajear ese regalo, porque es una invitación gratuita. Y a veces las cosas gratuitas las volvemos fiesta porque nada nos ha costado. Que Dios nos ayude a valorar esa redención y esa salvación. Solo los que perseveren hasta el fin vivirán y disfrutarán las características de la fe emuná por la eternidad como columna en la casa de Dios. Déjeme que explicarle que Pedro en el último versículo describe la fe emuná. Mire lo que dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido de un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y fortaleza. Puras adjetivos de la fe emuná. Para Pedro eso es vigilar. Para Pablo y para Jesús es fundamental vigilar, velar. Una última palabra como reflexión final. Dice Apocalipsis 16:15, Jesús hablándole a la Iglesia Universal a través de Juan en la isla de Patmos dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué va a pasar el día cuando se nos dé el juicio del gran trono blanco y seamos juzgados delante de las naciones, delante del trono de Dios? Según Jesús estaremos parados. Si nuestro juzgamiento es bueno y hicimos las cosas buenas, nos vamos a sentir vestidos delante de todo el mundo. Pero si cuando nos juzguen, el juzgamiento va a ser negativo y vamos a tener más cosas en contra que buenas, es como si quedáramos en bola delante de todo el mundo. Y eso es una situación bien complicada, bien maluca, que nos va a hacer pasar una vergüenza eterna horrible. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Terminamos diciendo, el que vela y el que ora y que tiene el Espíritu Santo está con buena ropa espiritual. Pero el que no tiene comunión con el Espíritu Santo, el que no ora, el que no intercede, el que no gime, según Jesús en Apocalipsis 16:15, es como si estuviera desnudo delante de los que lo miran. Muy complicado, muy vergonzoso. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias. Hemos terminado este ciclo de charlas sobre la oración, la intercesión, el clamor, el gemir. Ayúdanos a entender esas dos disciplinas, la disciplina de la comunión con el Espíritu Santo y la disciplina de la comunión con la oración y la divina providencia. Ayúdanos pues en tiempos finales a manejar estas dos disciplinas como nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Gracias por los amigos que nos han oído, que nos han escuchado, que nos han visto y que les concedas a todos las peticiones de su corazón. Los bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quedamos en tu presencia en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad.
Confraternidad La Floresta.